Shalom, seguimos Masejet Brajot en la página Yutet Amud Bet, la 19b. Estamos al principio de la página arriba. Dice la Gemara, trayendo la Mishnah, Aumdim Bashura Vejulei. Vimos cuando se hace una línea después de enterrar a un fallecido, se hace una línea para consolar el que está de duelo, él pasa al lado de la línea, entre las dos líneas que se hacen y todo el mundo lo consuela. Y dice la Mishnah y dice lo mismo la Braita, Tanu Rabanan, Shura, Aroa, Pnima, Ptura. Todos los que ven el que está de duelo, los que están parados en la línea y ven el que está de duelo, están Pturim de Kriyat Shema y de otras mitzvot. Vesheina Aroa, Prima, Chayevet. Y las personas que están parados en la línea pero no ven el que está de duelo, entonces sí tienen que cumplir Kriyat Shema y otras mitzvot. Trae la Braita y dice que hay una machloket. Rabbi Yehuda Omer, Abaim mechamat ha'evel pturin, mechamat atzman chayavin. Dice Rabbi Yehuda, no estamos hablando solo de los que están viendo el de duelo, sino si ellos vinieron para consolar el que está de duelo, entonces sí están pturim. Pero si ellos vinieron por curiosidad a ver qué pasó aquí, no más, entonces de todos modos, chayavin. Ahora hay dos explicaciones que quiso Rabbi Yehuda decir, en qué es que la machloket de él con Tanakama. Hay quien explica que él habla de la fila de las personas que están viendo al que está de duelo, y dice, aunque lo están viendo, si ellos no vinieron para consolarlo, si no vinieron para ver la ocasión, entonces tienen que cumplir los mitzvot. Y en que dice, no, todos los que ven el que está de duelo están pturim de todos modos. Rabbi Yehuda quiso decir que aquellos que no están viendo al que está de duelo de todos modos, aunque no lo están viendo, si la razón que vinieron es para consolarlo, están pturim de Kriyat Shema y otras mitzvot. Ahora empieza la Gemara, un nuevo tema. Amar Rav Yehuda Amar Rav, amotze kilaim bebigdo, poshtan afilu bashuk. Dice Rav, el que encuentra shatnez en su ropa, y quiere decir que es prohibido usar esa ropa, tiene que quitársela, aun si está en un mercado libre, aun si está al lado de un montón de personas en un mercado libre, de todos modos tiene que inmediatamente quitarse la ropa, aun se quede completamente sin ropa. Mai taime, ¿cuál es la razón? En chokhmah, ve'en tvuna, ve'en etzah leneged Hashem. No hay la inteligencia de los seres humanos, no tiene importancia cuando se habla algo que Hashem ordenó. Hashem ordenó no usar esa ropa, entonces no importa nada, hay que quitársela. Y concluye la Gemara, Kol makom sheyesh chilul Hashem, en cholkin kavod larav. ¿Qué aprendimos del pasuk de en chokhmah leneged Hashem? Que en cada lugar donde hay chilul Hashem, que es que se está cometiendo un pecado, no se reparte kavod ni siquiera el rav de uno. Si el rav de uno se está equivocando en alguna halajá, y está diciendo algo que por eso van a cometer un pecado, entonces uno no le reparte, no lo jolek kavod al Rab, sino uno dice que se está equivocado, que le dice al Rab, le dice a las personas que el Rab está equivocado. ¿Para qué? Para que no cometan un pecado. Entonces vemos que el honor de las personas no es cuidado cuando se habla de que van a cometer un pecado. Pregunta la Gemara, Meitivei, kavru et hamet vechazru, ולפניהם שתי דרכים, אחת טהורה ואחת טמאה. Enterraron a alguien y ahora están volviendo del entierro y están acompañando al que está de duelo. Y hay dos caminos. En uno todo está bien, que decir, el camino no hay ningún problema. En el otro camino hay algo de impureza, alguna tum'a, que puede causar tum'a a la gente cuando pasa allá. Dice la Braita, si el que está de duelo fue en el camino Taor, donde no hay nada que cause impureza, entonces lo acompañan obviamente. Pero si el que está de duelo fue en el camino donde hay algo que causa tum'a, de todos modos lo acompañan por el honor, por el kavod del que está de duelo. Y la Braita no mejaleket, quiere decir, la Braita está hablando aún si es un Cohen que tiene prohibido de la Torá causarse alguna impureza, de todos modos él acompaña al que está de duelo por su honor, por su kavod.
Dice la Gemara, Amai, leima en chokhmah ve'en tvuna leneged Hashem. Si aprendimos antes que cuando se habla de un pecado, no se reparte kavod a nadie. Dice la Gemara, Tirgema Rabbi Abba bebeit apras de Rabanan. Le contesta Rabbi Abba que la Braita está hablando en un lugar donde la tum'a no es de la Torah, sino solamente de Rabanan. Eso se llama Beit Apras. Quiere decir, un lugar que se arado y allá había una tumba y también la tumba fue parte de lo que araron. Entonces ahora hay el temor que quedó un hueso pequeño pero que todavía tiene el tamaño de causar tum'a. En ese caso de la Torah uno puede pasar ahí porque es un temor lejano y también un Cohen puede pasar ahí. Pero mi de Rabanán es prohibido pasar allá. Entonces dice Rabbi Abba, el caso de la Braita que dijo que pueden pasar por el honor del que está de duelo, es en un caso de así, cuando que la tumá, la prohibición de pasar ahí es solo de Rabanán. Pero si fuera de Oraita, entonces volveríamos a En Chokhmah Keneged Hashem. Ahora, entonces, él trae, ¿de dónde sabemos que Beit Apras, cuando es este temor, es solo de Rabanán? De Amar Rav Yehuda Amar Shmuel, Menafech Adam Beit Apras ve'olech, ואמר רב יהודה בר אשי משמי דרב בית הפרס שנידש טהור. Es decir, hay dos alajot con respecto al Beit Apras, que es un lugar que fue arado, y hay el temor que quedó un hueso, que nos demuestran que es solo un temor de Rabanán, que es una exedad de Rabanán y no mi de Oraita. Una es que la persona que está en camino a hacer, digamos, un Korban Pesach, puede pasar por ahí, un Cohen puede pasar por ahí, en lo que dice la Gemara, Menafech Beit Apras, que es decir, él va moviendo la arena mientras pasa, y si él ve que no hay ningún hueso, puede seguir pasando. Si el temor, si la prohibición de pasar allá fuera de Oraita, eso no sería suficiente para permitirlo. De eso tenemos una prueba que es solo de Rabanán. Y otra cosa más que dijo la Gemara, es que el Beit Apras sin Nidash, que es decir, si mucha gente ya caminó allá, que no son Kohanim, que podían caminar allá, mucha gente caminó allá, entonces está Taor, ya no hay más temor, porque asumimos que si mucha gente caminó allá, ya si quedó un hueso, ya lo desmenuzaron. Entonces puede el Cohen también pasar allá, y también eso, si fuera un temor de Oraita, un hashash de Oraita, una prohibición de Oraita pasar allá, no sería suficiente para permitirlo. Entonces tenemos otra prueba, que Beit Apras es de Rabanán, y entonces volvemos que lo que dijimos que se puede acompañar al que está de duelo es en Beit Apras, que el temor, la prohibición es solo de Rabanán. Sí que la Gemara trae otra prueba, Tashma, de Amar Rabbi Elazar bar Tzadok, medalgin ainu al gabei aronot shel metim likrat malchei Israel, ולא לקראת מלכי ישראל בלבד אמרו, אלא אפילו לקראת מלכי עובדי כוכבים, שאם יזכה יבחין בין מלכי ישראל למלכי עובדי כוכבים. Cuenta Rabbi Elazar bar Tzadok, la Gemara lo trae como una pregunta, que ellos para respetar a los reyes de Israel y aún para ver los reyes de los Goim, ellos saltaban, corrían encima de cajones de muertos. Pues así de importante es ir a ver y respetar a los reyes y verlos. Entonces, entonces ¿qué vemos? Rabbi Elazar bar Tzadok, él mismo era Cohen. Si él pasa encima de un cajón de un muerto, él puede tener tum'a, él puede impurecerse y es una prohibición. Y vemos que para hacerle kavod a los reyes podía hacerlo. Entonces vemos que el honor de las personas sí hace que uno tenga permitido pasar un pecado, aparentemente. Y entonces pregunta la Gemara, Amai, ¿por qué corrían de esa forma? ¿Por qué pasaban encima de los cajones? Leima en chokhmah ve'en tvuna ve'en etzah leneged Hashem. Contesta la Gemara que de Rove, de Amar Rove dvar Torah, oel kol sheyesh bo halal tefach chotzetz bifnei hatum'ah. Rove nos dice que en cada lugar donde que está cubierto, si hay algo impuro, pero está cubierto, y entre la cosa impura, entre la tumá y lo que lo está cubriendo, hay la distancia de un tefaj, más o menos 9 centímetros. Si hay esa distancia, eso jotzet, quiere decir separa, quiere decir para la tumá no pasa después de lo que lo está cubriendo. Y veshe'en bo halal tefach eino chotzetz bifnei hatumá. Pero si la distancia entre la tumá y lo que lo está cubriendo es menos de tefach, sí pasa la tumá
y sigue hasta el cielo. Y dice Rove, Verov aronot yesh ben halal tefach. En la mayoría de los cajones sí hay distancia entre el muerto a lo que lo está cubriendo, a la tapa de un tefach. Entonces la tumá no pasa encima del cajón. Pero vegazru al sheyesh ben mishum she'en ben. Mishum kvod melachim lo gazru ba'u rabanan. Entonces lo que es prohibido pasar encima de un cajón no es mideoraita, porque como la mayoría de los cajones sí tienen halal tefach, si hay la distancia de un tefach, entonces se puede pasar por allá. Pero como hay poquitos cajones que no hay en ellos halal de tefach y la tumá pasa hasta arriba, por eso Rabanán prohibieron a los kohanim pasar encima de un cajón. Y cuando se habla de ir a respetar a los reyes, entonces permitieron que los kohanim pasen encima de los cajones. Entonces otra vez, si fuera de oraita sería prohibido como dijimos al principio, pero si es solo de Rabanán, entonces sí es permitido. Sigue la Gemara y trae otra pregunta. Tashma, otra braita. Gadol kvod abriot shedoche et lo ta'aseh shebatorah. Trae la Gemara una braita que dice que es tan importante el honor de las personas, kvod abriot, que doche et lo ta'aseh shebatorah. Aún si la Torah dijo no hagas algo, por el honor de las personas se puede hacer esa cosa. Entonces aparentemente vemos claramente que es permitido en lugar que hay algo que tiene que ver con el honor, con el kavod de las personas, cometer un pecado, algo que la Torah dijo que es prohibido. Veamai, ¿por qué dice así la braita? Leima en chochma ve en tvuna ve en etzale neged Hashem. Contesta la Gemara, tirgema Rav bar Shava, kamei de Rav Kahana, belav de lot asur. Rav bar Shava contestó que la braita no está hablando de todos los labios, no está hablando de todas las prohibiciones que dijo la Torah, sino solo de la prohibición específica de lot asur. Lot asur es cuando la Torah dice que uno debe escuchar a lo que dicen los jajamim. Lot asur min hadavar asher yagidu lecha. Si no te muevas de lo que te dijeron los jajamim. Entonces, en esas cosas que dijeron jajamim, en eso sí, el honor de las personas es más importante. Que decir, jajamim mismos dijeron que en el lugar de honor de kavod abriot, no tienes que cumplir lo que ellos dijeron. Y sigue la Gemara y cuenta, ajihu alei. Dice la Gemara que se burlaron de Rav bar Shava porque le dijeron lav de lot asur de oraitai. Ellos entendieron, los que se burlaron, ellos entendieron que Rav bar Shava dijo que también alajot que fueron interpretadas por jajamim, también en un lugar de kvod abriot no hay que cumplirlas. Es decir, no solamente cosas que los jajamim dijeron nomás, sino también cosas de la Torah. Es decir, psukim y alajot que la Torah dijo, solo que fueron interpretadas nomás por jajamim, también kvod abriot hace que uno no tenga que cumplirlas. Entonces se burlaron de él. Si esas alajot son de la Torah igual que todas las alajot de la Torah y entonces el pasú que dice en chochma Leneged Hashem incluye también a esas alajot y uno no puede pasarlas, sino esas aún en un lugar de kvod abriot tiene que cumplirlas. Dice la Gemara, Amar Rav Kahana, Gavra Rabba Amar Milta lo tajijo alei. Les dijo Rav Kahana a los otros alumnos que se burlaron, dijo, cuando una persona importante dice algo, nunca se burlen de él. Kol mile de Rabanan asmechineu alav de lo tasur, umishum kvodo sharu Rabanan. Le dijo, todas las cosas que Jajamim nos ordenan hacer, aún cosas que no son de la Torah, son solamente de Jajamim, de todos modos, de donde ellos tienen la fuerza, la fuerza espiritual para ordenarnos eso, todo viene de lo que dijo la Torah, lo tasú. Entonces, son cosas que son 100% de Jajamim, pero con la fuerza de la Torah que nosotros tenemos que escucharles. Y ellos mismos, y a eso fue que se refirió Rav bar Shava, y los mismos Jajamim dijeron que todas las alajot que ellos dicen cumplir o no hacer, si hay un lugar donde viene a la cuenta de kvod abriot, entonces en ese lugar kvod abriot es más importante y no se cumple lo que ellos dijeron. Entonces volvimos a la misma respuesta que tuvimos antes, cosas que son de la Torah, entonces hay que cumplirlas aún si hay falta de kvod abriot, pero si es algo de Rabanán, entonces kvod abriot es más
doje. Quiere decir, eso es lo que uno tiene que cumplir, el kvod habriot, y no hace la halajá o hace lo que dijeron Jajamim no hacer. Trae a la Gemara otra braita. Tashma vitalamta me'em. La braita habla de una metzia, de una aveda, algo que se perdió y uno lo encontró. Y dice que a veces, peamim she'atam mitalemem, u peamim she'en atam mitalemem. De lo que está escrito en la Torah, vitalamta, aprenden los jajamim, que a veces sí lo ignoras y a veces no lo ignoras. Cuando tú encontraste una aveda, ¿cuándo la ignoras y cuándo no? Akeitzad, im haya kohen bebeit akvarot. או היה זקן ואינה לפי כבודו, או שהייתה מלאכתו מרובה משל חברו, לכך נאמר והתעלמת. Tres casos en los cuales uno ignora la aveda, lo que uno encontró, y no se lo devuelve al que lo perdió. Primer caso, cuando la pérdida está en un cementerio, y el que la encontró es un cohen que tiene prohibido entrar a un cementerio, él la deja ahí y no entra a recogerla. El tercer caso es cuando si él, para traer la pérdida, él va a perder algo mismo, que un trabajo o cualquier otra cosa, y entonces, para devolver lo que él encontró, le va a tener que pagar el dueño de la pérdida más de lo que vale la misma cosa que él perdió, entonces es mejor que la ignore y siga adelante, porque igual no va a ganar nada el dueño del que perdió esa cosa. El caso segundo que trae la braita es de una persona zaken veina lefi kvodo, que es decir, si para traer esa pérdida, para llevársela, esa cosa que fue perdida, es algo que le falta el honor a aquel persona que la encontró. Digamos que es algo sucio, digamos, y un animal. Y estamos hablando de una persona anciana muy respetuosa y ahora tiene que ir llevar desde el campo a un animal. Y eso no le falta el respeto a él. Dice la Torah que él está patur. Él no tiene que traer la aveda, el vitalamta. Quiere decir, él puede ignorarla. Pregunta la Gemara, Amai, ¿por qué es así la halajá que él puede ignorarla? Leima, en jochma, en tvuna, en etzale neged Hashem. Dice la Gemara, contesta la Gemara, Shani atam dichtiv vitalamta me'em. Dice la Gemara, con respecto a una aveda, a una pérdida, es a una halajá especial porque la Torah misma dijo vitalamta me'em. Que si la Torah en este caso dijo que si no es según su kavod, recoger esa pérdida, puede ignorarla. Entonces ahí es un caso diferente. Dice la Gemara, veligmar mina. Pero entonces si la Torah, vemos en un lugar que la Torah nos enseñó que el honor es más importante que la mitzvah, aprendamos de ahí a todas las mitzvot, también al caso del que encontró shatnez en su ropa. Dice la Gemara, isura mimamoina lo yalfinan. Dice la Gemara, no podemos aprender de Hashavat Aveda, porque ahí es algo que tiene que ver con plata, con mamón. Y en mamón, que no es algo tan importante, la Torah dijo que el honor de la persona es más importante que devolver la pérdida. Pero cuando estamos hablando de shatnez, habla de algo de plata, sino de algo de isur, algo que es prohibido. Una prohibición es más grave. Y en ese caso no aprendimos en ningún lugar que la Torah dice que el honor es más importante que cumplir la mitzvah. Sigue la Gemara. Tashma otra braita, vela ajotó. Se ha escrito vela ajotó con respecto a el nazir que no puede estar impuro. Y dice, Ma Talmud lomar, ¿qué aprendemos de la palabra vela ajotó? הרי שהיה הולך לשחוט את פסחו ולמול את בנו, ושמע שמת לא מת, יכול יחזור ויטמע, אמרת לא יטמע. Si alguien está en camino a hacer el Corban Pesach, o en el camino a hacerle Brit Milá a su hijo, y escuchó que uno de sus cercanos falleció, ¿cuál es la halajá? Él vuelve a donde el cercano para enterrarlo, y en ese caso va a estar tamé y no va a poder cumplir la mitzvah del Corban Pesach, o no va a poder hacer la Brit Milá ese día. Dice la Gemara, lo itame. De eso aprendemos del pasuk que está escrito lo itame. Pero, yahol keshem sheino mitame laem. Puede ser que aprendemos que así como él no se vuelve impuro por un cercano de él, kach eino mitame lemet mitzvah. De esa forma aprendamos también que si hay un met mitzvah, que es decir, un muerto que no hay quien lo entierre, es llamado met mitzvah porque el primero que lo ve tiene la mitzvah de ir y enterrarlo porque no hay quien lo entierre.
como por ejemplo si lo vio en el campo, en un lugar lejos de la ciudad, no hay quien lo entierre, es llamado met mitzvah, mitzvah grande enterrarlo. Entonces podríamos aprender que si la Torah dijo que él no se vuelva impuro a uno cercano, también aprenderíamos que por un met mitzvah, él no se vuelva impuro, sino siga a cumplir su mitzvah. Talmud lomar vela ajotó. Por eso escribió la Torah vela ajotó, a su cercano, él no se vuelve impuro. Le ajotó uno de udeino mitame, aval metameu le met mitzvah. Como está escrito vela ajotó, aprendemos a su cercano es que él no se vuelve impuro por ella. Pero a un met mitzvah sí deja de cumplir su mitzvah para enterrar el muerto. Y ahora, ¿qué vimos acá? Que por el honor del fallecido, que es para él un bizayón, no es respetuoso para él estar así tirado en el campo y que no lo entierren, él deja de cumplir la mitzvah del Korban Pesach o de hacer la Brit Milá en el día que es. Amai. Leima en Jochma ve en Tmuna ve en Etzale Neged Hashem. Digamos que dijimos que si hay una mitzvah que cumplir, y en esta estamos hablando de una mitzvah de la Torah, y hay algo que tiene que ver con el honor, con el kavod abriot, la mitzvah es más importante cuando es de la Torah. Y en este caso vemos que el honor, el kavod del met mitzvah es más importante. Dice la Gemara, Shani atam dichtiv la ajoto. Dice la Gemara, ese caso también es diferente al resto de los casos de la Torah, porque la Torah misma nos enseñó eso diciendo vela ajotó, pero en el resto de los casos la mitzvah es más importante que el honor de los briot. Dice la Gemara, veligmar mina, ok, pero aprendamos de allá. Si la Torah lo dijo en un lugar, podemos aprender de ahí a toda la Torah que el honor, el kvod briot, es doje la mitzvah. Dice la Gemara, shev ve'al ta'aseh shani. Dice la Gemara, el caso de allá es diferente al caso que Rav dijo con el shatnez. En el caso del met mitzvah, él está en camino a hacer Korban Pesach. Cuando él se vuelve impuro para enterrar al muerto, él no está haciendo un pecado, sino deja de hacer una mitzvah. Eso es llamado shev ve'al ta'aseh. Quiere decir, él está sentado y no hace la mitzvah, pero no hizo un pecado. Mientras que en el caso que empezamos hablando de él, que una persona está vestida con shatnez, cada minuto y cada segundo que él está vestido con algo prohibido es como si él lo está haciendo, que si él está cometiendo un pecado. En ese caso, el dejar de cometer el pecado es más importante que kvod abriot. Entonces, concluimos así. Si una persona tiene un lav, que es algo que es prohibido hacer, entonces sigue siendo prohibido aún si viene al Heshbon kvod abriot, aún si va a haber una vergüenza grande de una persona, como vimos, si él está vestido con shatnez en el shuk, en un mercado libre, y hay muchas personas, de todos modos tienen que quitarse la ropa para no cometer el pecado de usar shatnez. Pero si es una mitzvah, aunque sea de la Torah, pero no es cometer el pecado, sino evitar hacer una mitzvah, en ese caso aprendimos del met mitzvah que el honor de las briot es primero, y él va y entierra el met mitzvah, aunque no cumpla la mitzvah del Korban Pesach o la mitzvah de Milá. Y si es algo de Rabbanán, aún si él hace algo que Jajamim dijeron no hacer, de todos modos, si es en un lugar donde tenemos que considerar el kvod abriot, como vimos que pueden acompañar al que está de duelo en un lugar que Jajamim dijeron que el kohen no pase, de todos modos puede pasar para hacer respetar al que está de duelo, y así aprendemos que toda mitzvah de Rabbanán, para kvod abriot, primero hacemos el kvod abriot y no la mitzvah de Rabbanán. Y con eso terminamos esta página. Muchas gracias.